Durante años, Saddam Hussein gobernó Irak convencido de que el terror podía sostener un país. Su rostro colgaba de edificios y avenidas. Su voz dominaba la radio y la televisión. Y detrás de esa imagen de poder había cárceles, torturas, ejecuciones, la represión feroz contra kurdos y chiítas, y un país arrastrado a guerras que dejaron destrucción dentro y fuera de sus fronteras. Saddam parecía intocable, destinado a resistir incluso después de la caída de Bagdad. Pero la noche del 13 de diciembre de 2003, todo ese poder terminó concentrado en un solo punto del mapa. Lo que veremos a continuación es cómo en ese escondite estrecho y sucio terminaría la fuga del hombre que había gobernado Irak con puño de hierro. December the 13th, at around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. La captura de Saddam no fue solo la caída de un dictador. Fue la resolución de una persecución que durante meses había consumido soldados, recursos, inteligencia y paciencia. Después de la invasión encabezada por Estados Unidos y de la caída de Bagdad, Saddam logró escapar y desaparecer. Para las tropas estadounidenses, para la nueva autoridad que intentaba instalarse en Irak y para buena parte del país, su mera presencia en las sombras seguía siendo una amenaza concreta. Mientras Saddam continuara libre, el viejo régimen conservaba un fantasma de retorno. Por este motivo, su nombre quedó en la cima de la lista de objetivos de alto valor. No se trataba solamente de encontrar a un hombre. Se trataba de demostrar que el sistema de terror que había gobernado Irak desde 1979 no podía reorganizarse desde la clandestinidad. La dimensión de esa cacería explica por qué la noche de su captura fue presentada como una hazaña. El coronel James Hickey, al frente de la primera brigada de la 4ª División de Infantería, había dedicado meses a perseguir a lo que sus hombres llamaban el objetivo número 1. Antes de atraparlo, su unidad había encabezado más de 500 redadas de distinto tipo. Y dentro de ese inmenso esfuerzo, al menos una docena habían estado dirigidas específicamente a Saddam. En más de una ocasión, según el propio Hickey, sus hombres sintieron que habían llegado apenas unas horas tarde. El fugitivo parecía escurrirse una y otra vez. Había rumores, confidentes, señales falsas, refugios improvisados y una red de apoyo que conocía demasiado bien el terreno. Encontrarlo no era una cuestión de tecnología limpia ni de un solo golpe de suerte. Era una persecución paciente, casi detectivesca, montada sobre interrogatorios, relaciones tribales y errores ajenos. Ese trabajo de inteligencia llevó a Hickey y a sus oficiales a concentrarse en el entorno más íntimo del régimen. En Tikrit y sus alrededores fueron reconstruyendo el árbol de las familias que podían estar protegiendo al fugitivo. La hipótesis era clara. Saddam no podía sobrevivir solo. Necesitaba lealtades, escondites, logística, dinero y hombres dispuestos a moverse por él. La brigada identificó al menos 5 familias consideradas claves para su seguridad y para la resistencia armada en la zona. También entendió que tras la caída del régimen, muchas de las figuras más visibles ya no servían para encontrarlo. Había que bajar un escalón y buscar en cocineros, choferes, custodios, intermediarios, hombres sin grandes cargos pero con acceso directo al día a día del fugitivo. Fue esa la decisión que cambió el rumbo de la búsqueda. En junio, una pista llevó a las tropas a la granja Hadushi cerca de Tikrit. Allí encontraron señales inequívocas de que estaban cerca. Suelo removido, dinero en efectivo, joyas de la esposa de Saddam e incluso un AK-47 chapado en oro. Era el tipo de hallazgo que confirmaba que la red de escape seguía viva y que el exdictador había pasado por allí o seguía orbitando la zona. Sin embargo, tampoco esa vez lo encontraron. Pasaron los meses.
La sensación era frustrante. Cada pista parecía confirmar que estaban sobre el camino correcto, pero el hombre al que buscaban seguía corriéndose apenas un poco más allá del alcance de la operación. Saddam ya no tenía un estado, pero seguía conservando lo suficiente para escapar. La ruptura llegó en diciembre. Primero apareció una nueva pista. Un antiguo chofer condujo a los investigadores hasta Mohammed Ibrahim Omar al-Muslid, una pieza importante del círculo de Saddam. Tras interrogar a su familia y luego capturarlo, la cacería encontró por fin un hilo sólido. Por primera vez en mucho tiempo, la información no apuntaba a una figura secundaria, sino a la puerta de entrada al propio Saddam. De ese interrogatorio salieron 3 posibilidades. 2 parecían las más prometedoras y fueron revisadas primero. En ambas aparecieron agujeros, refugios subterráneos, escondites que podían alojar a una persona, pero estaban vacíos. Otra vez la posibilidad del fracaso se instaló sobre la operación. O el informante había mentido o Saddam acababa de volver a escapar. Aún así, la operación siguió adelante. La noche del 13 de diciembre, unos 600 militares estadounidenses participaron en el despliegue, junto con miembros de fuerzas especiales y con la Task Force 121, la unidad que apoyó la fase decisiva de la búsqueda. Había tanques, Bradley, Humvees, apoyo aéreo y artillería en posición. Hickey esperaba resistencia armada. Sus hombres también. La orden era capturarlo vivo o muerto. Así comenzó la operación Amanecer Rojo. El operativo se puso en marcha cerca de Adwar, al sur de Tikrit, en una zona de huertos, palmeras y pequeños complejos rurales. La presencia del fugitivo había sido confirmada y el tiempo corría. A esa altura nadie esperaba una detención limpia. Todo estaba preparado para un combate. Entonces ocurrió algo inesperado. Durante la aproximación se cortó la electricidad en el pueblo. Para Hickey, aquella oscuridad adicional terminó ayudando a enmascarar el avance de sus tropas. Los primeros registros no dieron resultado. 2 edificios fueron inspeccionados sin éxito. En el entorno, los soldados detectaron a 2 hombres que huían de un pequeño complejo entre árboles. Ese movimiento empujó a seguir revisando el lugar. Frente a una choza de adobe de 2 habitaciones, apareció algo que no parecía gran cosa. Una alfombra tendida sobre la tierra. Pero debajo había una tapa improvisada. Y debajo de esa tapa, un agujero. No era una galería amplia ni un búnker propiamente dicho. Era una fosa angosta de alrededor de 2 metros de profundidad, oculta con tierra, ladrillos, una pieza de poliestireno y la alfombra que la disimulaba desde arriba. La vivienda cercana mostraba hasta qué punto había caído el fugitivo. Allí había una cocina exterior, café instantáneo, latas de atún, frascos con porotos y carne en conserva. El hombre, que durante años había cultivado un culto a la personalidad y se había mostrado como amo absoluto de Irak, estaba viviendo en la suciedad a pocos kilómetros del cuartel de quienes lo buscaban. La primera revisión de la choza no había hallado nada, pero la Task Force 121 hizo una segunda pasada. Al apartar un pequeño tramo de alfombra, los hombres encontraron el bloque que tapaba el escondite. Lo retiraron y vieron un hombre abajo, y enseguida aparecieron 2 manos levantadas desde el fondo del agujero. Eran alrededor de las 8:30 de la noche. Desde adentro se escuchó una voz pidiendo que no dispararan. El traductor Samir reconoció esa voz de inmediato. Había crecido oyéndola en Irak. Aunque el aspecto del hombre lo volvía casi irreconocible, la voz no dejaba dudas. Era Saddam. El agujero era apenas lo bastante ancho para un solo cuerpo. Tenía paredes de concreto, piso de tierra, una luz conectada por cable, un pequeño ventilador y un tubo que llevaba aire desde el exterior. Había espacio para acostarse y nada más.
Ese era el último refugio del hombre que había gobernado entre retratos gigantes, fusiles, palacios y ceremonias. Cuando Saddam salió, llevaba una dishdaya y tenía una pistola en la cintura. Su pelo estaba lleno de tierra, la barba le cubría el rostro y su aspecto distaba mucho de la figura omnipresente del régimen. Según el relato de los militares, se identificó como Saddam Hussein, presidente de Irak, y dijo que estaba dispuesto a negociar. Lo que siguió condensó toda la caída del personaje. Un soldado le respondió que Bush le enviaba saludos. No hubo tiroteo, no hubo resistencia, no hubo la batalla feroz que muchos habían imaginado. De hecho, los propios militares admitieron su sorpresa. Esperaban contacto directo, fuego, una escena final mucho más violenta. Y sin embargo, lo que encontraron fue una rendición. En segundos fue esposado, encapuchado y trasladado en helicóptero primero a Tikrit y luego a Bagdad. En el lugar también se incautaron 2 fusiles de asalto, una pistola, un taxi y unos $750.000 en billetes de 100. La noticia recorrió Irak y el mundo con la fuerza de un símbolo. Para la autoridad provisional, la captura significaba una ruptura visible con el viejo régimen. Para la unidad que lo había perseguido durante meses, era el cierre de una misión que había consumido tiempo, hombres y una enorme cantidad de energía. Pero la escena que quedó grabada no fue la de un líder desafiante ni la de una última defensa desesperada. Fue la de un hombre hallado en un hueco estrecho, escondido cerca de su tierra natal, reducido a una choza y a una salida de aire. El dictador que había arrastrado a su país a guerras desastrosas, que había gobernado por el terror y que había hecho de la violencia una herramienta de control, terminó su fuga enterrado a ras de suelo. Después de la captura vino el juicio. Saddam fue entregado al gobierno interino iraquí acusado de crímenes contra la humanidad, condenado y ahorcado en 2006. La operación Amanecer Rojo quedó en la memoria como algo más que una detención militar. Fue el instante en que una cacería larguísima, marcada por redadas fallidas, pistas confusas y una red de lealtades familiares, finalmente logró encerrar al hombre que había parecido inalcanzable. Así es como llegamos al final de este video. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas para que juntos sigamos descubriendo la historia militar. Hasta la próxima.